Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. En 2007, Peter Thiel creía que Gawker Media había invadido su privacidad. Los comienzos de todas las cosas son pequeños, dijo una vez el político romano Cicerón. Así fue con la conspiración en el centro de esta historia. Ese pequeño comienzo fue una entrada de blog publicada por un sitio web de chismes en 2007, en la que se denunciaba a un inversor tecnológico llamado Peter Thiel como gay. Con solo 400 palabras, esta publicación es la génesis de una conspiración que costó millones de dólares y duró más de 9 años. Para entender por qué esta publicación fue tan importante, primero debemos aprender un poco más sobre su tema, Peter Thiel, y su editor, Gawker Media. Echemos un vistazo primero a Peter Thiel. En 2007, Thiel ya era un empresario de gran éxito. Tras haber hecho fortuna como fundador del sistema de pagos en línea PayPal, Thiel también obtuvo reconocimiento como el primer gran inversor de Facebook. A pesar de hablar con sus amigos, familiares y colegas, Thiel siguió siendo discreto sobre su sexualidad en 2007, y prefirió mantenerlo en secreto a voces en Silicon Valley. De hecho, cuando se trataba de cualquier aspecto de su vida personal, Thiel era muy reservado. Ahora examinemos el sitio web que publicó la entrada del blog. Este sitio web se llamaba Ballaywag. Aunque se anunció como un sitio de noticias tecnológicas, Ballaywag siguió su dirección editorial de su empresa matriz, el famoso sitio web de chismes, Gawker. Tanto los sitios web de Gawker como los de Ballaywag eran propiedad de un inglés llamado Nick Denton. La experiencia de Denton puede haber sido en la industria de la tecnología, pero sus verdaderos intereses eran los secretos y los chismes. Específicamente, exponiendo los secretos de otras personas a través de sus sitios web, en nombre del entretenimiento y la transparencia. ¿Los secretos de quién? Especialmente las de los ricos, poderosos o famosos. Con un ejército de escritores jóvenes, y hambrientos con un don para escribir ingeniosos pero desdeñosos, Denton alentó a sus blogueros a denunciar y ridiculizar a las personas e instituciones públicas que consideraban hipócritas u ocultaban algo. Y al público le encantó. Para 2005, los otros sitios web de Gawker y Denton generaban $120.000 en ingresos publicitarios mensuales. En 2012, los ingresos de Gawker se acercaron a los $40 millones. Sin embargo, a pesar de todo el conocimiento mediático de Nick Denton, ese día de 2007, cotilleó sobre la persona equivocada. La revelación de Peter Thiel por parte de Gawker no fue más que otro ejemplo de su periodismo que traspasa los límites. El 19 de diciembre de 2007, comenzó el odio de Peter Thiel hacia Gawker. Este fue el día en que, bajo el titular, Peter Thiel es totalmente gay, amigos, lo denunció el sitio web Ballaywag. Pero, ¿por qué a Thiel le importaba tanto esta entrada de blog? ¿Era realmente la única razón de su odio hacia Gawker? Para apreciar la profundidad del odio de Thiel por esta empresa, debemos recordar el contexto social de 2007, y examinar algunas de las otras historias que Gawker publicó en esa época. Mirando hacia atrás, puede parecer anacrónico que un hombre gay quiera mantener su sexualidad en secreto. Sin embargo, en 2007, el mundo era un lugar muy diferente. Aún pasarían otros 5 años antes de que Obama respaldara el matrimonio homosexual, y Hillary Clinton tardaría otros 6 años en apoyarlo. En otras palabras, el mundo era mucho menos tolerante con los gays y sus derechos. Cuando Ballaywag denunció a Thiel, lo tomó como un ataque personal a su derecho a la privacidad. Y los ataques de Gawker Media a la vida privada de Thiel no terminaron ahí. Más tarde ese mismo año, Ballaywag publicó más blogs sobre Thiel, incluyendo uno nombrando y fotografiando a su novio. De hecho, los artículos de Gawker Media sobre Thiel en 2007 y 2008 acumularían un total de 500.000 visitas. De repente, el tranquilo y privado Thiel estaba en Internet, al igual que su vida sexual. Si bien el trato que Gawker dio a Thiel puede parecer duro, este tipo de comportamiento no tenía nada de especial para él.
De hecho, Gawker Media se estaba forjando rápidamente una reputación por su disposición a publicar material robado y a publicar filtraciones anónimas. En 2005, publicó un vídeo sexual robado de Fred Durst, el líder de Limp Bizkit. Los escritores de Gawker se enorgullecían de decir y publicar cosas que las organizaciones de medios más tradicionales no se atreverían. ¿Qué pasa si una de las víctimas de Gawker intenta contraatacar? Gawker se burlaría aún más de ellos, con la seguridad de que estaba protegido por las estrictas leyes estadounidenses de libertad de expresión. Tras aprender más sobre las tácticas impactantes de Gawker, Thiel comenzó a llamar a Gawker MTO, abreviatura de organización terrorista con sede en Manhattan, y rápidamente se convenció de que había que hacer algo con estas temibles y aparentemente imparables editoriales. Atacar a Gawker era difícil, pero Thiel tenía muchos recursos que dedicar a la tarea. Entre 2008 y 2011, Peter Thiel consideró qué hacer con Gawker Media, y su propensión a avergonzar públicamente a la gente. Pero, ¿cómo pudo hacerles daño? Casi nadie había luchado contra los medios estadounidenses y había ganado. Como dice un viejo refrán, nunca luches contra nadie que compre su tinta en barriles. En otras palabras, no te pelees con los periodistas. Claro, Peter Thiel era multimillonario y extraordinariamente inteligente, pero sus amigos estaban seguros de que Gawker Media no podía caer. Entonces, ¿qué hizo que Gawker fuera tan intocable? En primer lugar, la primera enmienda de los Estados Unidos, es decir, sus leyes de libertad de expresión, brindó a los periodistas una protección legal casi infalible contra cualquiera que quisiera procesarlos por decir algo desagradable. Otro problema era que no se podía avergonzar a Gawker Media. Si Thiel hubiera entablado una guerra de palabras con su fundador, Nick Denton, y hubiera denunciado a su empresa por acoso escolar, Denton y sus escritores simplemente habrían escrito aún más material incendiario sobre Thiel. De hecho, habrían prosperado con el drama y la publicidad de una pelea con un multimillonario. Por último, Peter Thiel no podía simplemente comprar Gawker Media y cambiar su dirección editorial. Era una empresa independiente, que no respondía ante nadie excepto ante Denton, y Denton no estaba de humor para vender su imperio mediático. Sin embargo, Peter Thiel no era un hombre que se diera por vencido fácilmente. En 2011, finalmente ideó una estrategia para destruir a su archienemigo. Junto con un joven socio comercial, conocido por el autor solo como Sr. A. Thiel ideó un plan para crear una nueva empresa, una empresa con un solo objetivo. Presidida por el Sr. A. Esta empresa fantasma reclutaría en secreto a periodistas de investigación y abogados. Su trabajo consistiría en examinar miles de artículos de Gawker en busca de pruebas de irregularidades ilegales por parte de Gawker. Es importante destacar que el Sr. A y su equipo decidieron buscar únicamente delitos no relacionados con las leyes de libertad de expresión. ¿Por qué? Porque casos como este eran notoriamente difíciles de ganar en el sistema judicial estadounidense. Sin embargo, si Gawker había puesto un pie mal en alguna otra área legal, Peter Thiel quería saberlo. Si su equipo de investigación podía encontrar algo que pudiera valer en los tribunales, él y el Sr. A planeaban demandar a Gawker para que lo olvidara. El caso de privacidad de Hulk Hogan contra Gawker era la oportunidad que Thiel estaba esperando. Cuando el Sr. A y su equipo informaron a Thiel sobre todo lo que Gawker había publicado, Thiel se convenció más que nunca de que había que acabar con Gawker. Parecía que este sitio web de chismes no se había rebajado y se había salido con la suya, incluso había publicado fotografías filtradas de mujeres famosas desnudas. Pero, ¿qué podrían hacer Thiel y sus abogados en un tribunal de justicia? Por suerte, en 2012 se presentó la oportunidad adecuada. En 2012, el luchador profesional y actor Terry Bollea, también conocido como Hulk Hogan, se encontró en el punto de mira de Gawker. Algunos años antes, sin que él lo supiera, Hogan había sido filmado teniendo relaciones sexuales con la esposa de su mejor amigo. Estas imágenes, que se grabaron sin el conocimiento ni el consentimiento de Hogan, se entregaron de forma anónima a Gawker en 2012, y la empresa las publicó rápidamente en su sitio web. Sorprendido y mortificado,
Hogan envió rápidamente a Gawker una carta de cese y desistimiento a través de sus abogados, amenazando con demandar si no se retiraba el vídeo sexual, y explicándole que había sido filmado sin su consentimiento. Como era de esperar, Gawker se negó y Hogan y sus abogados se prepararon para demandarlos. Esta era la oportunidad que Till, el Sr. A y sus abogados estaban esperando. La demanda de Hogan contra Gawker no pondría a prueba las leyes estadounidenses de libertad de expresión. En cambio, Hogan argumentó que Gawker Media era culpable de no respetar el derecho a la privacidad del luchador. Aunque esta diferencia pueda parecer sutil, las leyes de privacidad y el derecho a la libertad de expresión eran dos conceptos legales muy distintos. Y, como era más fácil impugnar por motivos de privacidad que por libertad de expresión, Hogan podría tener una oportunidad de ganar. Deseoso de aprovechar la primera oportunidad real para atacar a Gawker, el Sr. A contactó con Hulk Hogan y le preguntó si estaría interesado en demandar a Gawker con el respaldo financiero de un tercero desconocido. Till quería que su interés en destruir a Gawker permaneciera en secreto. Si Gawker descubriera sus retorcidas intenciones, lo perseguirían con toda la fuerza de sus virulentos rumores. ¿Quién sabía qué mentiras podrían inventar sobre él, y cuál podría ser el daño a su reputación? Por suerte, a Hogan no le importó conocer la verdadera identidad de su nuevo benefactor. En ese momento, su única preocupación era retirar el vídeo sexual del sitio web de Gawker. De repente, Peter Thiel estaba mucho más cerca de tener su día en la corte con Gawker. Gawker no vio a Hogan como una amenaza real hasta que fue demasiado tarde. En 2016, la conspiración de Peter Thiel para atacar a Gawker se hizo realidad. Un juez dictaminó que Hulk Hogan podría demandar a Gawker por una enorme cantidad de $100 millones en concepto de daños y perjuicios. Bollea contra Gawker se presentaría ante un jurado. En este punto de la historia, se podría suponer que Gawker Media y su director ejecutivo y fundador, Nick Denton, estaban preocupados. Sorprendentemente, sin embargo, Gawker no estaba demasiado preocupado. Hasta que comenzó el caso judicial con Hogan, Gawker y Denton no lo consideraron gran cosa. Una de las razones de su frivolidad fue que no se dieron cuenta de que los honorarios legales de Hogan los pagaba un multimillonario. En cambio, el medio de comunicación supuso que Hogan estaba pagando sus propias facturas. Con un seguro para cubrir sus propios gastos legales, Gawker calculó que Hogan, que solo era millonario con un dígito, no podría darse el lujo de librar una larga batalla judicial. En consecuencia, Denton y sus abogados creían que Hogan eventualmente resolvería el caso fuera de los tribunales, por una suma muy inferior a $100 millones. Desafortunadamente para Gawker, se equivocaron. Cuando Gawker finalmente se ofreció a llegar a un acuerdo, justo cuando el caso estaba a punto de llegar a los tribunales, le ofreció a Hogan $10 millones, sin pedir disculpas. Con recursos financieros ilimitados a su disposición, Hogan rechazó el acuerdo con disgusto. Tal vez inevitablemente, Gawker pagaría un alto precio por su actitud anteriormente grosera. Una vez que el juicio de Bollea contra Gawker finalmente se llevó a cabo ante un jurado, Gawker se encontró rápidamente contra las cuerdas. No había considerado el hecho de que el caso se estaba juzgando en Florida, que estaba justo en el patio trasero de Hogan, muy lejos de los ciudadanos metropolitanos de la ciudad de Nueva York. Este jurado de Florida estaba compuesto por ciudadanos locales que veneraban a sus íconos locales, entre los que sin duda figuraba Hulk Hogan. Cuando los abogados de Gawker Media trataron de argumentar que todos los artículos sarcásticos y las cintas sexuales filtradas eran gestos de libertad de expresión, sus argumentos cayeron en saco roto. Lo único que vio el jurado fue a un popular héroe local arrastrado por el barro por hipsters sarcásticos y crueles que bien podrían haber venido de otro planeta. ¿El veredicto? En marzo de 2016, el jurado falló a favor de Hogan, y le otorgó $140 millones en concepto de daños y perjuicios. Gracias en parte a la intriga y la perseverancia de Peter Thiel, todo había terminado para Gawker. El caso de Hogan llevó a Gawker a la quiebra, y provocó una reacción violenta en los medios de comunicación contra Peter Thiel.
¿Qué hace si un tribunal le ordena a usted y a su empresa pagar $140 millones en concepto de daños y perjuicios? Si eres una empresa independiente como Gawker, probablemente no tengas otra opción que hacer lo que hizo Nick Denton. Se declara en quiebra y cierra su negocio. Curiosamente, aunque se podría suponer que Peter Thiel estaría encantado con este resultado, también tuvo un aguijón en la cola para él. Poco después del veredicto judicial, Peter Thiel fue desenmascarado como benefactor de Hulk Hogan. Aunque no había contado a casi nadie su participación en el caso Gawker, mientras el juicio estaba en curso, la tentación de presumir de su victoria era demasiado grande, incluso para él, una vez ganado el juicio. Se lo contó a algunos amigos y, en poco tiempo, la historia apareció en todas las noticias internacionales. Para ser alguien que había conspirado con tanto cuidado durante los últimos años y que había planificado cualquier eventualidad, Thiel se enfrentaba ahora a una gran conmoción. Los medios de comunicación estadounidenses estaban muy enojados con él. Aunque muchos periodistas apoyaron inicialmente el veredicto del jurado contra Gawker, cuando se conoció la participación de Thiel, rápidamente cambiaron de opinión. De repente, la narrativa de los medios cambió y pasó a ser Peter Thiel, un multimillonario mezquino y vengativo, cuya guerra contra un valiente perdedor de los medios de comunicación era una amenaza para la libertad de expresión en todas partes. Thiel estaba dolido y confundido por la reacción en su contra. Creía que sus acciones habían sido filantrópicas. Su victoria supuso un duro golpe contra un tirano intimidatorio en nombre de los estadounidenses comunes y corrientes de todo el mundo, especialmente para aquellos que no podían darse el lujo de defender sus derechos contra los medios de comunicación. ¿Tenía razón? Bueno, el autor cree que tendrás que tomar tu propia decisión al respecto. Sin embargo, es posible que desee considerar lo siguiente antes de hacerlo. Thiel pudo haber sido reservado en su ataque, pero absolutamente nada de lo que hizo era ilegal. Teniendo en cuenta sus recursos prácticamente ilimitados, el hecho de que haya decidido permanecer completamente dentro de la ley sin duda debería contar a su favor. Por último, hay una última cosa que el autor quiere que consideres. Para orquestar la caída de Gawker, Thiel demostró una enorme concentración a largo plazo y un impulso personal, así como una negativa a aceptar el status quo. Podría decirse que estas cualidades personales fueron tan importantes para su victoria como su riqueza. En estos tiempos políticos turbulentos, en los que el nuevo status quo a menudo puede parecer inquietante, quizás todos podamos aprender algo de la paciente conspiración de Peter Thiel. En otras palabras, quizás necesitemos más conspiraciones, y no menos, si queremos cambiar el mundo.